Muy buenos días, jóvenes, a todos. Gracias por conectarse. Eh, Vamos a revisar nuevamente algunos conceptos respecto de la producción en una empresa. Ya veíamos la clase pasada que la producción no es otra cosa que un proceso de transformación de factores productivos en productos. Aquí tenemos la gran gama de empresas de todo tipo, porque cualquier empresa que está realizando alguna oferta de algún producto tiene que generar con factores productivos la conversión de materias primas en productos finales o intermedios. Por lo tanto, cuando hablamos de producción vamos a hablar de todo aquel proceso en el cual se ofrece algo para que un consumidor lo pueda adquirir. Los factores productivos entonces son capital por un lado, que son todos los activos físicos como maquinarias, fábricas, terrenos, etc. Utensilios y trabajo, que son los trabajadores cualificados y no cualificados, que son quienes finalmente generan la atención o la producción. Y las materias primas, que son los insumos que necesita el productor o la empresa para poder generar estos productos finales. Entonces, estos tres factores son fundamentales para poder entender cómo se genera la producción en una empresa a propósito de la oferta o del concepto de productor. ¿Sí? Capital, trabajo y materias primas. Para generar la relación entre los factores productivos y la producción que resulta de la conversión de estos factores, se genera una función de producción, ¿no? Que describe técnicamente cuánto es viable que la firma produzca eficientemente. Esto significa utilizando de manera eficiente los productos de capital y trabajo. Por lo tanto, hay una función respecto de capital y trabajo para revisar cuál es la cantidad de producción eficiente. Esta función entonces indica el máximo nivel de producción que puede obtener una empresa con cada combinación de capital y trabajo con una tecnología dada. Por lo tanto, hay una tecnología que ya está definida y el supuesto es que esta tecnología, a propósito de la evaluación que vamos a realizar, es constante. Por lo tanto, aquí tenemos discusiones o definiciones respecto de las funciones de producción, por ejemplo, de cuántos autos va a producir Toyota con la tecnología que tiene, y cuáles son las combinaciones de capital y de trabajo o de materias primas que necesita para producir una cantidad de autos X. Lo mismo pasa, y esto lo comentaba yo la vez pasada, en el carrito de sopaipillas, ¿no? La persona que atiende ese carrito se enfrenta a esta misma disyuntiva. ¿Cuánto es lo que necesita para producir una cantidad X de sopaipillas? A propósito de todos los insumos de capital y trabajo que ella requiere. Ahora, esta función de producción se mueve, digamos, o es distinta en el corto y largo plazo, ¿ya? Porque en el corto plazo, por supuesto, que no es posible alterar todos los factores de producción, por lo tanto, se genera el trabajo como factor variable. Esto significa que los trabajadores son un factor de productividad variable en el corto plazo, pero el capital es un factor fijo, puesto que en el corto plazo se supone que no se pueden adquirir más terreno, construir más infraestructura, ni cambiar las maquinarias. Por lo tanto, se define que solo se puede decidir cuántos trabajadores van a ingresar a la planilla para poder generar la producción. Pero en el largo plazo es un periodo de tiempo en el cual todos los factores son variables, porque efectivamente se puede definir un cambio de lugar de trabajo para ampliar una construcción, el cambio de maquinaria, etc. Por lo tanto, en el corto plazo solamente se considera como factor variable a los trabajadores, y en el largo plazo se considera como factor variable tanto a trabajadores como al capital. Entonces, si graficamos las funciones de producción con el corto plazo respecto del producto y los trabajadores, vemos que efectivamente son variables, y en el largo plazo tenemos
un gráfico tridimensional en donde podemos ver que tanto el trabajo como el capital son factores variables respecto de la producción. Bien, si existieran cambios en la tecnología utilizada, la función de producción, por supuesto, se va a modificar, porque una mejora tecnológica permite obtener un mayor nivel de producto con los factores dados. Y aquí tenemos un ejemplo súper claro respecto de poder generar el arado de un terreno manualmente, con un caballo y un arado, y de una manera más tecnificada con un tractor. Aquí podemos ver que efectivamente hay una mejora respecto de, o se vuelve más eficiente el trabajo respecto de una mejora tecnológica. Lo mismo ocurre con cualquier tecnología que se pueda generar en un trabajo que hoy día se está realizando de manera manual o mejorar la tecnología ya utilizada. Por lo tanto, los cambios en la tecnología generan una productividad en aumento, se mejora la tecnología empleada, aunque disminuyan los rendimientos de trabajo. Pero de todas maneras la productividad va en aumento respecto del periodo de tiempo y la producción. Aquí podemos ver que más allá de que los rendimientos de trabajo disminuyen, podemos ver que en el tiempo pasar del punto A al punto B y al punto C genera sin duda una productividad mayor dada la tecnología. Esto pasa también, por ejemplo, cuando hay peajes. En los peajes manuales el tiempo es mucho más alto, pero cuando se instala un tag y se elimina el peaje manual, por supuesto que es mucho más rápido y eficiente. Ya veíamos la clase pasada la comparación de las funciones de producción de trigo de una empresa japonesa y una empresa chilena, de qué manera afecta el nivel de conocimiento técnico. Por supuesto que va a aumentar la productividad, dado que sin duda alguna en Japón han de tener y cuentan con tecnologías distintas y superiores a las tecnologías que tiene nuestro país, ¿no? Ahora, respecto del producto, existen dos medidas de generar o de mirar cómo se está produciendo o cuál es el nivel de producción. Uno tiene que ver con el producto medio, que es la producción total por unidad de un determinado factor, y el producto marginal, que es la producción adicional que se obtiene cuando se incrementa un factor productivo en una unidad. Por lo tanto, aquí tenemos que el producto medio es la producción dividida en la cantidad de factor, ya sea capital o trabajo, y por otro lado el producto marginal es la diferencia o el cambio que tiene la producción respecto del cambio que tiene una cantidad de factor, ya sea capital o trabajo. Entonces, la función de producción con un factor variable, que sería el caso de corto plazo, tenemos aquí dos gráficas que nos muestran la relación entre el trabajador y las toneladas de arroz por hectárea. Entonces vemos que efectivamente cuando existe un trabajador van aumentando, por supuesto, las productividades o el producto total. Por lo tanto, el producto marginal también aumenta hasta cuando podemos tener 4 trabajadores. Cuando pasamos a 5 trabajadores vemos que el producto marginal disminuye, más allá que la productividad total sigue en aumento. Y por otro lado, el producto medio, podemos ver que efectivamente también va en aumento, pero solamente hasta que tenemos 5 trabajadores. Después también comienza a disminuir. Por lo tanto, podemos ver que gráficamente la producción total aumenta, pero en el gráfico de abajo podemos revisar que el producto medio aumenta, pero llega a su punto máximo cuando hay 5 trabajadores y luego comienza a decrecer, y por otro lado el producto marginal llega a su punto máximo cuando hay 4 trabajadores, luego comienza a decrecer. Si seguimos aumentando trabajadores, el producto marginal se va a volver negativo, por lo tanto, aquí efectivamente hay un análisis interesante de decir, ok, ¿cuántos trabajadores son los que realmente necesito para generar la producción? No sé si se han fijado ustedes que a veces en la construcción hay un letrero afuera que dice no hay vacantes. Esto pasa por dos razones. Primero, porque efectivamente ya no requieren más personal para generar
las actividades propias de la construcción que están realizando, pero además por una cuestión de código del trabajo, porque si entra algún trabajador y está todo el día trabajando ahí, puede reclamar que tiene contrato. Por lo tanto, por eso se pone un letrero de no hay vacantes, pero lo más importante para el análisis nuestro tiene que ver con que hay una cantidad de trabajadores determinada para generar una producción, de lo contrario, después el producto marginal se vuelve negativo. Por lo tanto, esto nos muestra que efectivamente la ley de producto marginal decreciente indica que solamente hay una cantidad determinada de factor productivo que puede incorporarse para generar la producción. Ahora, la ley de rendimientos marginales indica que si hay un aumento en el uso de un factor mientras los demás permanecen constantes, cambia la producción adicional obtenida. Entonces aquí podemos ver respecto de los trabajadores, ¿cierto?, que hay rendimientos marginales crecientes hasta un punto determinado, y luego existen rendimientos marginales decrecientes que podrían incluso volverse negativos, que es lo que estamos mirando aquí respecto de la incorporación de trabajadores. Ahora, existe una función de producción con un factor variable, nuevamente nos situamos en el corto plazo, que indica que la productividad total respecto de la cantidad de trabajo tiene 3 etapas. En una primera etapa estamos hasta donde se cruza el producto medio con el producto marginal, que sería el óptimo técnico. Una segunda etapa está entre el óptimo técnico y hasta cuando la productividad marginal es 0. Y una tercera etapa, que es donde está el máximo técnico, y una tercera etapa es ya cuando se vuelve decreciente también el factor o la producción total. Por lo tanto, si podemos mirar, siempre vamos a poder graficar teniendo estos datos cuáles son las etapas de producción y vamos a poder ver o revisar en qué etapa productiva se encuentra el productor, si en la primera, segunda o tercera etapa. El máximo técnico, como decía, se genera cuando se alcanza la mayor productividad total. Luego empieza a decrecer. Y, profe, una pregunta. Sí. ¿Y puede haber un punto en el que, o sea, a pesar de que los trabajadores, tener más trabajadores no sea rentable, si varía otra cosa, tal vez algún bien capital, puedo incorporar más trabajadores y conseguir una rentabilidad? No sé, por ejemplo, si yo soy una empresa y tengo una sede ya que está llena, pero luego abro otra y contrato más gente, por ejemplo. Sí, efectivamente, si eso ocurre, tú puedes incorporar más trabajadores y generar una productividad mayor, porque en la escalabilidad se genera un aumento en la producción que te permite incorporar más trabajadores, pero eso lo más probable es que sea solamente en el espacio de largo plazo, porque eso te permite, por ejemplo, generar una construcción para ampliar tu planta o incluso aumentar maquinaria. Que si tú aumentas maquinaria también podrías incorporar mayor cantidad de trabajadores, lo mismo que estabas planteando de aumentar una planta o construir algo más grande o cambiarte a un espacio más grande. Claro, eso te va a permitir sin duda alguna poder incorporar Ya. mayor cantidad de trabajadores y aumentar la producción sin que haya pérdidas en el fondo. Ok, gracias. Ahora, en la primera etapa entonces el producto marginal es mayor al producto medio, con capital fijo. En la segunda etapa, el producto medio es mayor, perdón, el producto marginal, no, el producto medio es mayor al producto marginal, y en la tercera etapa, el producto marginal es menor a 0. Entonces, los productores se ubicarán en la etapa donde alcanzan la mayor eficiencia. ¿Sí? Ahora, existen funciones de producción ya a largo plazo, como las isocuanta, que son las curvas que muestran todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción, y por otro lado, el mapa de isocuantas, por supuesto, es el gráfico que muestra las isocuantas utilizadas para describir una función de producción. Entonces tenemos un mapa de isocuanta en donde podemos ver respecto a la función de producción
las distintas isocuantas que generan distintas utilidades respecto de capital y trabajo. Sí, aquí podemos ver entonces, si aplicamos la función, cuáles son las cantidades que además estamos produciendo respecto de cada una de las isocuantas a los distintos factores productivos. Las características de las isocuantas son similares a las del consumidor, tienen pendiente negativa, son convexas hacia el origen y no se intersectan. Y existe también una tasa o relación marginal de sustitución técnica respecto de las isocuantas, ¿no? Respecto de capital y trabajo, tenemos aquí entonces la función o la fórmula para determinar la tasa de relación marginal. Respecto de la derivada simple de capital y la derivada simple de trabajo. Ya veíamos además respecto a los sustitutos perfectos y los sustitutos complementarios, perdón, los bienes complementarios, cómo se comportan las isocuantas que son similares también al análisis de la unidad anterior. Los rendimientos de escala, por otro lado, son una tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente. Y aquí hay rendimientos constantes de escala. Aquí está lo que preguntaba uno de los compañeros, cuando se aumenta la capacidad productiva o se aumenta una instalación para poder aumentar mayor cantidad de trabajadores, estamos hablando efectivamente de rendimientos de escala, porque vamos a aumentar tanto el capital, lo que va a permitir también que podamos aumentar el trabajo o incorporar mayor cantidad de trabajadores, y esto va a generar un aumento constante a escala o rendimientos de escala creciente. También puede ser al revés, se puede generar escalas decrecientes, por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy día en muchas empresas que han tenido que despedir a trabajadores o generar una merma o una disminución en sus producciones. Lo más probable es que se haya generado rendimientos de escala decrecientes a propósito del escenario de pandemia y anteriormente del estallido social. Veíamos además que existen costos contables y costos económicos. En la contabilidad hablamos de costos contables, que son costos explícitos, son aquellos que implican un desembolso o pago de una empresa, pero en economía se incluyen los costos de oportunidad. Por lo tanto, son aquellos a los cuales se renuncia, sacrifica la empresa para tener distintos, o dados los distintos factores de producción. Ya veíamos aquí en el ejemplo que un empresario incurre en los costos de producción. Ahí tenemos las materias primas, que corresponde a 300.000. Por otro lado están los sueldos y salarios por 500.000, y la renta que pagan otras empresas por locales similares de 200.000. Suponga que no paga arriendo y que es propietario, ¿a cuánto ascienden los costos totales de la empresa? Los costos explícitos, por lo tanto, son 800.000 porque son los que paga, pero los costos implícitos, el costo de oportunidad, que es lo que no paga de arriendo porque es dueño, es de 200.000. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de que tiene costos totales de 1 millón, dado que los 200.000, entre comillas, los podría desembolsar, y el costo de oportunidad que tiene, dado que es dueño. Entonces, ¿qué relación tiene el nivel de producción con los costos de la firma? Absolutamente todos, dado que efectivamente el nivel de producción va a influir absolutamente en los costos que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque la producción es económicamente más eficiente si minimiza los costos de oportunidad de los factores empleados en la producción. Y la relación entre los costos y producción dependerá de las condiciones de la producción, es decir, de los rendimientos crecientes, decrecientes o constantes.
Entonces, los costos de producción están determinados por el valor de los factores utilizados por la empresa durante un mismo periodo, dependen del nivel de producción que se elija, y hay funciones de costo a corto plazo y a largo plazo. Entonces, la función de producción está en función del factor fijo de capital y del factor variable de trabajo. El costo fijo es igual al precio del capital por la tasa de depreciación más el tipo de interés, y el costo variable es el salario de cada trabajador por la cantidad de trabajadores que existe. Por otro lado, los costos totales son los costos fijos más los costos variables, donde el costo fijo no varía con la producción y el costo variable varía con la producción. Aquí tenemos un gráfico y una tabla respecto del corto plazo en la función del costo total. Aquí podemos ver que el costo fijo no varía. Por lo tanto, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable con la cantidad producida. Entonces el costo total va en aumento respecto de mayor cantidad de producción. Por otro lado, los costos por unidad de producción se miden respecto de los costos medios, que es la curva de costo total medio o corto plazo, que tiene forma de U, debido a que la disminución de los costos fijos medios hace que los costos disminuyan a niveles bajos de producción. Entonces tenemos el costo medio total, que es el costo total dividido en la cantidad, lo que se podría graficar igual que el costo fijo más el costo variable dividido en la cantidad. Entonces el costo medio fijo más el costo medio variable son el costo medio variable dividido en la cantidad. Si la producción media es máxima, el costo variable debe ser mínimo. Entonces el costo medio fijo es el costo variable con el capital constante. La variación, por otro lado, de costos al producir una unidad adicional de producto, el costo marginal. La curva de costo marginal también tiene forma de U. Cuando es discreto, es la variación del costo total dividido en la variación de la cantidad, o la variación del costo variable dividido en la variación de la cantidad, que es igual al precio del trabajo dividido por 1 dividido en el producto marginal de trabajo. Y si es continuo, podemos ver que está la fórmula ahí respecto de la derivada del costo fijo más el costo variable dividido en la derivada de la cantidad. Aquí tenemos dos curvas o dos gráficos que nos muestran las curvas tanto del costo total como del costo medio y el costo variable. Entonces vemos que tienen forma de U y vemos que cuando el costo total, el costo medio y el costo marginal se cruzan. Entonces aquí tenemos la relación entre producción y costos. Podemos ver el producto marginal máximo y el costo marginal es mínimo. Por otro lado, cuando se intersecta o se iguala el producto medio al producto marginal, tenemos que el costo marginal también, perdón, el costo medio es mínimo. Y podemos ver que la producción es inversa al costo. Entonces, la recta isocosto a largo plazo son las combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede adquirir dado el costo total y los precios de los factores. Entonces aquí tenemos los precios relativos, tanto de trabajo como de capital, y podemos ver entonces que aquí están los puntos en donde las combinaciones de capital y trabajo de una empresa puede adquirir el costo total a los precios de los factores. Entonces tenemos un costo total que es igual al precio de trabajo más el precio de capital respecto de la producción que
que se genera. Entonces el óptimo del productor se obtiene cuando se minimizan los costos de la elección de los factores de capital y trabajo sujeto a la producción. Entonces allí se cumple que el producto marginal del trabajo dividido en el producto marginal del capital es igual al precio del trabajo dividido en el precio de capital. Vamos a mirar un ejercicio, que es el que dejamos planteado hace un par de la clase anterior. Muy bien, entonces suponga que una empresa en un mercado competitivo que produce el bien Q, la empresa utiliza trabajo y capital, el precio de una unidad de factor variable es 12 y el precio de una unidad de factor fijo es 20. Entonces el precio de L es 12 y el precio de K es 20. Complete la tabla, explicite sus cálculos y grafique los costos en un gráfico y las productividades en otro. Aproxime a un decimal los costos y capital y a 2 decimales las productividades y trabajo. Suponga que en este mercado el precio del bien Q es de 58. ¿Cuánto produce la empresa? ¿Cuál es el monto de sus utilidades? Explique. Y por otro lado, suponga que en este mercado el precio de venta del bien Q es 15, ¿cuánto produce la empresa y cuál es el monto de sus utilidades? Explique. Entonces aquí tenemos una tabla donde aparece el factor productivo, los trabajadores, el factor de capital, la cantidad producida que está dada, producto marginal de trabajo, producto medio de trabajo, costo variable, costo fijo, el costo total, el costo variable medio, el costo fijo medio, el costo marginal y el costo medio. ¿Sí? Y tenemos algunos datos sueltos, por lo tanto hay que completar la tabla. Aquí hay un formulario que es importante e interesante que lo puedan tener, que tiene que ver con cómo obtenemos el costo variable, cómo obtenemos el costo fijo, cómo obtenemos el costo total, que es el costo fijo más el costo variable. En el costo fijo es el capital más el precio del capital, y en el costo variable es la cantidad de trabajadores por el precio de los trabajadores. El costo medio es el costo total dividido en la cantidad, el costo fijo medio es el costo fijo dividido en la cantidad, el costo variable medio es el costo variable dividido en la cantidad, el costo marginal es la variación del costo total dividido en la variación de la cantidad, y el producto marginal de trabajo es la variación de la cantidad respecto de la variación de trabajo, y el producto medio de trabajo es la cantidad dividido en los trabajadores. Con estas fórmulas podemos encontrar todos los valores de la tabla. Ya sabemos, por ejemplo, que la cantidad es fija, por lo tanto ese dato ya lo tenemos. Hay que calcular L, que teniendo algunos datos, como por ejemplo el costo variable, podríamos calcular cuántos trabajadores son cuando hay dos cantidades producidas, ¿no? Ahí lo que podemos hacer es ocupar la fórmula del costo variable. Ya sabemos que el costo variable es 30 y sabemos que el precio de L es 12. Por lo tanto,
Si despejamos L en esta fórmula, vamos a obtener que en ese espacio la cantidad de trabajadores es 3,75. Perdón, es 2,5. Así podemos completar la tabla, que es esta. Aquí les pido que ustedes revisen y puedan hacer este ejercicio a conciencia para que puedan soltar la mano respecto de cómo encontrar los valores. Aquí solamente ustedes que son matemáticos es jugar con las fórmulas y poder encontrar los valores y deducir algunos también. Por lo tanto, aquí está la tabla completa. Vemos que la cantidad va generando un aumento, por supuesto, y el capital es fijo. Aquí están las gráficas de los costos por un lado, respecto de la tabla, los costos fijos totales, costos variables, costos medios. Aquí podemos ver cómo se comportan los distintos costos. Esto está hecho en Excel, por eso está como, no con las curvas normales que vemos en los textos. Y aquí están las productividades. Entonces aquí podemos ver que efectivamente se cumple el máximo de producto marginal y que luego es decreciente, y el máximo del producto medio cuando se intersecta o se iguala al producto marginal. Entonces, suponga que este mercado, el precio de venta es 58, ¿cuánto produce la empresa? Ya sabemos que el óptimo de producción de la empresa es P igual a costo marginal. Por lo tanto, la empresa producirá entonces 5 unidades y las utilidades serán de, la utilidad es 5 por 48. Ahí tenemos un valor que les voy a explicar en la próxima clase respecto del beneficio que se obtiene de la empresa. Ahora, si el precio es 15, también sabemos lo mismo, que la producción es igual al costo marginal, por lo tanto, también se generan pérdidas en este caso y utilidades en el caso anterior. Aquí hay otro ejercicio que dice que una empresa emplea dos factores, uno fijo y otro variable, y obtiene una producción por unidad de tiempo de acuerdo con la siguiente tabla. Aquí tenemos un factor fijo que ubica en 5 unidades fijas cada nivel de producción. Tenemos un factor variable que va de 1 a 9 y la producción o el producto total en unidades, entre 100 y 660. Entonces dice, cada unidad de factor fijo tiene un costo de 50 y cada unidad de factor variable un costo de 40. El precio del bien producido en el mercado es de $1, la empresa opera en competencia perfecta. Entonces, a cada nivel de producción calcular producto físico marginal, producto físico medio, costo fijo, costo variable total, costo marginal, costo medio y costo variable medio. Señale a partir de qué nivel de contratación del factor variable se dan los rendimientos marginales decrecientes, la segunda etapa de la producción, a qué nivel de producción se da el punto de cierre y la maximización de las ganancias. Eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en las próximas clases. Nuevamente un formulario. Y tenemos aquí la primera tabla con los datos que nos piden o tenemos que entregar. Capital y trabajo, que ya nos los da, el producto fijo total, el producto fijo marginal, producto fijo medio, los costos fijos, costos variables, los costos totales, los costos marginales, el costo variable medio y el costo medio. Y tenemos además el ingreso total y el beneficio total. Aquí podemos hacer distintos análisis, pero lo importante es que puedan ir revisando cómo llegar a estos valores a propósito de las fórmulas que tenemos para eso. Aquí vemos los rendimientos marginales decrecientes a partir del nivel de contratación de 3 trabajadores. A partir de ese nivel, el producto fijo medio o marginal decrece. Aquí está.
La segunda etapa de la producción empieza cuando el producto fijo marginal es 140 y el producto fijo medio es 120, y termina cuando el producto fijo medio es 0. O sea, aquí podemos ver la segunda etapa efectivamente respecto de los datos obtenidos. El punto de cierre no lo hemos visto, por lo tanto solamente va a quedar ahí planteado porque lo vamos a revisar en las próximas clases. Y aquí hay otro ejemplo más que dice: complete la siguiente tabla considerando las fórmulas que se dan a continuación nuevamente. Aquí tenemos otra vez una tabla en donde entrega distintos valores y el formulario ahí también para poder definir cuáles son los datos que tenemos que completar en esta tabla. Nuevamente aparecen los resultados para poder ir comprobando. Yo les pido que si les envío hoy día esto lo puedan ir revisando para poder tener claridad de cómo se obtienen los datos. Los vamos a mirar de todas maneras el lunes para ver cómo vamos a hacer completar un par de datos ahí para poder revisar bien. Y el planteamiento de la pregunta es: además suponga que en este mercado el precio de venta del bien es 2.000 a este precio. ¿Cuánto produce la empresa? ¿Obtiene ganancias positivas o negativas? ¿Y cuál es el monto de sus ganancias? Esto también lo vamos a ver en la siguiente clase. Y dada la estructura de costos de la empresa, ¿cuál es el punto de cierre de la firma en corto plazo? También lo vamos a mirar en las clases que vienen. Dada la estructura de costos de la empresa, ¿cuál es el precio de equilibrio a largo plazo? Que tampoco lo hemos revisado. Este se debe, ahí hay una explicación, y aquí ya tenemos el último ejercicio que vamos a dejar planteado, que dice: suponga que la función de producción para producir el bien X es X igual a 10LK, donde L es el factor trabajo y K es el factor capital. Graficar el mapa de isocuantas de nivel 1, 2 y 3 para X1, X2 y X3, correspondiente a la función de producción. Obtenga las productividades medias y marginales de los factores, determine la tasa marginal de sustitución técnica entre los factores y demuestre que se puede obtener como el coeficiente de las productividades marginales de los factores, y represente gráficamente la función de producción, las productividades medias y marginales del factor L, si en el corto plazo la cantidad del factor K es fijo, en K igual a 4. Ahí vamos a mirar en la próxima clase también cómo resolver este ejercicio. Y aquí tenemos otro que lo vamos a dejar ahí. Les voy a enviar esto para que lo puedan revisar. ¿Les parece? Tenemos varios ejercicios aquí que podemos ir mirando, pero los vamos a revisar en las siguientes clases. Bien, respecto a la función de oferta, que es la relación matemática que indica las cantidades de un bien que las empresas están dispuestas a producir y vender en relación a todas aquellas variables que afectan esta decisión, tenemos entonces que la función de oferta está determinada por la cantidad ofrecida de un bien, por el precio de este bien, por los precios de otros bienes, por el precio de los factores productivos, por la tecnología y por el número de empresas que actúan en el mercado. Por lo tanto, la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y el servicio o cantidad ofrecida es una pendiente con curva positiva, a diferencia de la demanda, que es una curva con pendiente negativa. Entonces tenemos que, efectivamente, a un mayor precio hay una mayor cantidad producida, y recuerden que en el caso de la demanda, a un mayor precio es una menor cantidad de unidades adquiridas. Entonces aquí tenemos por un lado la producción, que tiene que ver con la curva de oferta respecto de que a mayor precio, mayor cantidad de producción, que se va a interponer después con la demanda, que funciona de manera totalmente contraria respecto de que a mayor precio hay una menor cantidad demandada. Tenemos además movimientos a lo largo de la curva de oferta. Entonces, si cambia o un cambio en la cantidad ofertada, se genera un movimiento a lo largo de la curva de oferta como respuesta a un cambio en el precio.
pero no se desplaza la curva, solamente hay un movimiento en la curva. Y los determinantes de la oferta son el precio de los recursos relevantes, el precio de los bienes alternativos y la tecnología, las expectativas y el número de productores, que es fundamental para determinar la oferta. El precio de los recursos relevantes, porque efectivamente aquí tenemos los valores de las materias primas por un lado y de capital y trabajo, y por otro lado el precio de los bienes alternativos, porque efectivamente a mayor cantidad de bienes alternativos el precio va a ir disminuyendo, y por supuesto la tecnología, expectativa y el número de productores también va a incidir en los determinantes o cómo vamos a enfrentar una oferta. Por lo tanto, aquí vamos a ver que efectivamente lo que hemos revisado respecto de la cantidad producida con factores de producción, capital y trabajo, y respecto de los costos de la empresa, nos van a llevar a determinar cuáles son los determinantes de la oferta, o por otro lado, cuál es la curva de oferta o la función de oferta más eficiente en un mercado competitivo donde hay otros actores, y por otro lado también esto tiene que en algún minuto ser o igualarse a la cantidad demandada, porque a un precio X yo podría efectivamente producir 1.000.000 de unidades, pero el problema va a estar en quién me va a comprar ese 1.000.000 de unidades, o cuál es el número eficiente de producción respecto de la demanda que voy a tener para poder maximizar mis beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, siempre lo que tienen que ustedes ir mirando ya es pensar, ok, hay una cantidad demandada o hay consumidores que necesitan satisfacer sus necesidades con los productos, pero ¿cuánto es lo que se va a producir? Va a depender de las funciones de oferta, de la capacidad de producción, de los costos de la empresa, de los determinantes del mercado, pero también de quiénes son los que van a comprar ese producto. Porque un empresario, si produce demasiado a un costo elevado, va a quebrar porque no va a tener salida de esos productos, porque el precio va a encarecer dado los costos que tiene. Por lo tanto, siempre tiene que buscar ser lo más eficiente posible respecto de la cantidad de producción, los mínimos costos, porque hay un punto en el cual la empresa puede, entre comillas, disculpen lo coloquial, puede flotar respecto del pago de todos los costos para poder obtener beneficios. De lo contrario, no tiene sentido que se mantenga como empresa. Que, como decía en alguno de los ejemplos, es lo que le ocurrió a muchas pymes con este estallido social y por otro lado con la pandemia, que han debido cerrar sus locales porque no tienen cómo vender sus productos. Especialmente en gastronomía, si no se convirtieron o no se reconvirtieron o no se reinventaron con el delivery, no pudieron seguir operando porque no hay demanda. Más allá de que tengan todos los factores productivos para poder producir, no tienen quien les compre. Por lo tanto, ahí se genera un problema que es el que vamos y estamos revisando en esta y en las próximas clases. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta que tanto los factores productivos como los costos son determinantes, pero también en algún minuto va a entrar a la cancha, digamos, la cantidad demandada y la curva de demanda, cómo se genera respecto de la oferta. Por lo tanto, tenemos en esa línea el comportamiento del productor y la oferta, que no puede quedar ajeno en el análisis futuro a la demanda y la cantidad demandada. ¿Ya? Por lo tanto, hemos revisado la función o tecnología de la empresa, los rendimientos a escala, las isocuantas, isocostos y el óptimo del productor, las funciones de estructuras de costo de una empresa a corto y largo plazo. Vamos a ir mirando en mayor detalle con los ejercicios que dejamos planteados a contar del lunes, un par de análisis en esas líneas para luego entrar ya de lleno a la siguiente unidad que tiene que ver con la oferta de la empresa, las condiciones de entrada y salida de una empresa a corto y largo plazo, la función de oferta del mercado, los determinantes y el comportamiento de una empresa competitiva, para poder determinar cuándo una empresa efectivamente está generando una ganancia que es lógica y cuándo no. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Y por mi parte, nada, profe. Ok, dejamos hasta aquí entonces, que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes.
Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.